Muy buenas tardes a todos nuestros amigos, amigas, hermanos, hermanas que nos acompañan regularmente en el programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Reiteramos siempre la invitación para que haga con nosotros los cursos bíblicos Emaús. Esto no tiene costo para usted, solamente contactarse con nosotros. Se le entrega el libro con los exámenes y luego de realizar este curso por correspondencia, entrega los exámenes y se queda con el libro de estudio. Estos cursos no tienen costo para usted, son totalmente gratuitos. Estamos siempre también haciendo dando el aviso que las personas que llamen para pedir la oración o para decirnos de dónde está viendo el programa, el día miércoles en la asamblea ubicada en Pedro Aguirre Cerda 189, estamos en una reunión de oración. También mencionamos a la gente que está llamando al programa. Diciendo esto, vamos a continuar nosotros con el estudio de la palabra del Señor. Hemos ido siguiendo algunos textos, versículos y hemos sacado alguna enseñanza. Y en el día de hoy vamos a leer un texto que está en el libro de Juan. San Juan, versículo 24 del capítulo 5. San Juan, capítulo 5, versículo 24. Es un texto que se escucha en nuestras ciudades, en nuestras congregaciones, así que muy conocido. A lo mejor usted también lo ha escuchado ya. Vamos a ir viendo algunas cosas de este texto. Leemos la palabra en el nombre del Señor. Dice Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Palabra del Señor. De cierto os digo, esta frase es como decir, lo que voy a decir a continuación es una verdad absoluta. No tiene lugar a contradicción, es una verdad ciertísima, es cierto, de tal manera es cierto lo que voy a decir. El Señor repite más aún, Él no tenía por qué hacerlo, pero lo repite 2 veces. De cierto os digo. ¿Y qué es lo que va a decir Él? El que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y eso es lo que nosotros predicamos y por eso el nombre del programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. El Señor, a través del apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, nos dice una verdad que siempre lo tenemos que estar recordando, repasando, porque muchas veces aparecen personas diciendo cosas que parecen el Evangelio, que tienen ideas del Evangelio, pero que no es realmente el Evangelio de Dios. Dice Gálatas 1:6, estoy maravillado o estoy sorprendido, el apóstol Pablo dice eso, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente.
que es lo que leímos en el libro de Juan capítulo 5, verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El que oye mi palabra, lo dice Jesucristo, nuestro Señor. ¿Y cuál es la palabra del Señor Jesucristo? La palabra del Señor Jesucristo dice: venid a mí los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Volveos, ¿por qué moriréis? También es palabra del Señor del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, a través de los apóstoles que marcaron el fundamento de la iglesia, apóstoles y profetas, ellos dejaron el fundamento de la iglesia y nosotros edificamos sobre ese fundamento. Y dice: estoy maravillado, estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. O sea que no todo el evangelio es uno, podría preguntarse alguno, y por lo que dice el apóstol Pablo en sus cartas a la iglesia a los Corintios, a la iglesia a los Colosenses, a la iglesia a los Gálatas, a la iglesia a los Filipenses, y él después agrega unas cartas pastorales a Timoteo, a Tito. Entonces les hace ver que hay un peligro inminente que se introduzca en la iglesia, en el comienzo de la iglesia. Imagínense, esto son los primeros 100 años de la iglesia, se introduzca un evangelio diferente. Entonces hay que tener cuidado. Por eso es que nosotros tratamos de las cosas que decimos, buscarlas en la Escritura, en los textos que están en la Biblia. Abrir nuestras Biblias, nuestras congregaciones, y no decir ideas de nosotros o de algún profeta parecido, sino que la palabra de Dios, como dicen algunos hermanos, lo he escuchado, la profeta mayor, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Porque tenemos las cartas apostólicas, que son el apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, los apóstoles del Señor. No que haya otro evangelio, dice Pablo a los Gálatas, no que haya otro. Él dice: estoy maravillado de que os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, pero luego dice: no que haya otro. Por eso luego tiene que agregar algo más. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. No que haya otro evangelio. Pablo se maravilla. Estos Gálatas se habían vuelto al legalismo. ¿Y a qué le llamamos legalismo? Legalismo es todas aquellas cosas, como dijo el Señor a los fariseos, a los escribas: ustedes hacen o enseñan como doctrinas mandamientos de hombre. Eso es un legalismo. O sea, decir que algo es de Dios, que es un mandamiento de Dios, cuando en realidad es una costumbre humana. Eso es legalismo. Y todas las congregaciones pueden caer en algún legalismo, tratando de obedecer al líder, al llamado líder de alguna iglesia, más que a la palabra de Dios. Por eso es que el Señor invita a estudiar, a escudriñar la palabra de Dios. Escudriñar no es llegar y leer solamente, es leer, estudiar a profundidad, qué es lo que dicen los demás hermanos a través de la historia de algún texto. No sacar los textos del contexto en el que está escrito. Y ahí nos vamos a evitar muchos problemas. Y no tomar un texto y armar una doctrina y elevar ese texto, que tal vez es una costumbre humana, a algo doctrinal, enseñando como doctrina de Dios algo que era solamente de hombre. No que haya otro evangelio. Gálatas 1:7, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, el Señor Jesucristo dejó la buena noticia, porque la palabra evangelio es buena nueva, buena noticia. Él dejó el evangelio, la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? ¿Cuál es la buena nueva? Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
El Señor Jesucristo vino al mundo no a los sanos, no a los perfectos, vino a los imperfectos, a los que nos consideramos pecadores y malos en esta sociedad. Y el Señor vino a este mundo a salvar lo que se había perdido, a salvar a los pecadores, a los que se consideran dentro de su naturaleza, de su alma, que tenemos algo malo en nosotros que se llama el pecado. El pecado que mora en mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo en el libro a los Romanos. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él encuentra una ley dentro de él, y esta ley es la ley del pecado. Queriendo hacer yo el bien, encuentro esta ley que ora a mí que hago el mal. Y hago lo que no quiero hacer. Y lo que quiero hacer, eso no lo hago. Y encuentro esta ley que el pecado mora en mí. Palabra de Pablo. Entonces Pablo escribe que esta ley del pecado funciona en el hombre. Y no se puede librar de esta ley. No que haya otro evangelio. El evangelio del Señor Jesucristo es que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. ¿Y cómo los salvó a los pecadores? Por gracia, por fe. La gracia significa que nadie merece ser salvo y que Dios regala la salvación. Y por fe significa que yo creo esa verdad y me la apropio en mi ser, en la fe. Y lo creo de todo corazón, con toda mi fuerza, con toda mi mente. Es creer algo. Y es una fe racional. Porque Dios no es irracional. Es una fe racional. El hombre perdido en sus delitos y pecados. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo yo puedo alcanzar entonces la salvación si estoy destituido de la gloria de Dios? Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Eso es el Señor Jesucristo. Es el intercesor. Es el mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador. No hay otra mediadora. La salvación solamente se puede alcanzar por un medio. Y ese medio es por fe, creyendo en el Señor Jesucristo para salvación, y es por gracia. Señor, no merezco tanto que tú me das, y el Señor nos da todo. Nos posesiona como hijos de Dios, perdona nuestros pecados. El Señor nos liberta, rompe toda cadena, yugo de opresión del maligno, del diablo. El Señor sana, el Señor hace milagros también. El Señor nos da todo sin el hombre merecerlo. Eso es gracia. Y al comienzo de cada uno de nuestros programas aparece el himno Sublime Gracia. Sublime gracia. Sublime gracia del Señor que a un pecador salvó. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que pervierten el evangelio del Señor Jesucristo. Hay que cuidarse de esto. Hay que tener cuidado con aquellos que pervierten el evangelio del Señor, que pervierten la sana doctrina, que pervierten todo lo que está en la Biblia y lo tergiversan, lo tuercen. Entonces aquí dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y luego termina en esta conclusión y dice, mas si aún nosotros, se incluye Pablo, nosotros, los que le habían llevado la palabra a los Gálatas, que le habían llevado el evangelio de Cristo, que es por fe, es por gracia, y que no por obra de justicia para que ninguno se gloríe, entonces le dice, mas si aún nosotros, Pedro, Pablo, Juan, Timoteo, todos los que estaban predicando el evangelio en ese tiempo, si aún nosotros, o un ángel del cielo, ojo con esto, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio. Él dice, no hay otro evangelio, pero hay algunos que perturban ese evangelio. Si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Es una sentencia radical. Y no es de Pablo. Pablo escribió la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Otro lo escribió Juan, otro lo escribió Pedro. Santiago, Judas.
Pero dice que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ellos fueron inspirados, el Espíritu Santo sopló sabiduría en ellos y ellos fueron escribiendo. Por eso es que en la palabra de Dios hay personas que dicen, oh, me gustaría que Dios me hablara. Tome su Biblia, la abre y Dios le va a hablar. Porque en la palabra de Dios, en la palabra de Dios, hay gente que se acomoda, que es cómoda y prefiere que venga alguien y le diga una palabra de Dios. Porque abrir la Biblia, leer la Biblia, le cuesta trabajo. Es más cómodo recibir una palabra de otra persona que le diga, mira, el Señor te dice tal cosa. Si usted quiere que Dios le hable, abra su Biblia y ahí está la palabra de Dios. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban. ¿Y cómo viene esta perturbación? ¿Cómo viene este acomodamiento de estos hombres que pervertían el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Tenemos un dato, dice, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y Pablo reafirma esta idea, dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hay un evangelio que es el evangelio diferente. Y quiero ser claro en esto, no lo tiene una denominación específica. En la verdad tampoco la tiene una denominación específica. Hay muchos que dicen, no, aquí está la verdad, aquí tenemos la verdad. La verdad es una persona. Esa persona se llama Jesucristo, nuestro Señor. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la verdad. El Señor Jesucristo es la verdad, es una persona. Y hay personas que han conocido la verdad sin que nadie más les hable, solamente leyendo la palabra de Dios, solamente leyendo la Escritura. Hay una historia que me llama la atención, que es muy conocida, de Robinson Crusoe, que es una historia, pero la historia es verdadera. Está basado en un hombre que permaneció en la isla cercana a Chile, Alejandro Selkirk. Él permaneció en esa isla. Y se hacen historias y se hacen películas. Lo que no se dice, cómo el hombre pudo soportar esta soledad. Él tenía una Biblia. Él tenía la palabra de Dios. Él estuvo esos 3 años que estuvo realmente Alejandro Selkirk. Luego se escribió un libro con un personaje ficticio, Robinson Crusoe. Y ese hombre, lo que no se dice es que él estuvo con una Biblia en esa isla. Estuvo leyendo la palabra de Dios en esos 3 años. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, todo. Discierne hasta lo más profundo de nuestros pensamientos. Esa es la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nos ha pasado en la conversión de uno también cuando escuchó en una campaña evangelística la palabra del Señor y pensaba, ¿quién le dijo al predicador mi vida? ¿Quién le dijo al predicador lo que yo estoy pasando? Fue el Espíritu Santo, una revelación divina que hizo que ese hombre hablara. ¿No le ha pasado? El Señor entonces dice, el que oye mi palabra. Esa es la primera parte de Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Hemos visto, hay un evangelio, no hay otro evangelio. Si un hombre, un ángel del cielo viene con otro evangelio, sea anatema. Hay un solo evangelio. ¿Qué dice este evangelio, esta buena noticia? Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. ¿A través de qué? De la palabra de Dios, de la fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. De cierto os digo, el que oye mi palabra. ¿Cuántas veces ha oído la palabra de Dios? Yo sé que más de alguna vez. ¿Y por qué lo sé? Porque yo también, antes de que el Señor me salvara, había escuchado la voz del Señor, pero había sido rebelde a la voz del Señor.
Por eso es que Pablo en su conversión dice que él no fue rebelde a la visión que el Señor le mostró. No fue rebelde. Hay gente que durante años le han hablado del Señor, ha escuchado la voz del Señor, pero ha sido rebelde. Algunos dicen, es que soy muy joven, es que estoy muy ocupado, es que ya se me pasó la edad, soy muy viejito ya, es que estoy muy enfermo, es que estudio, dicen el joven, es que el trabajo me deja cansado. Hemos escuchado la voz del Señor. Volveos, volveos, ¿por qué moriréis? Dice el Señor. Deje el impío su camino y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. El Señor lo dice, no lo digo yo, lo dice el Señor a través de su palabra. El que oye mi palabra, el Señor dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es palabra del Señor. El que oye la palabra del Señor, el que oye mi palabra, no la palabra de un obispo, no la palabra de un pastor, no la palabra del Papa, es la palabra del Señor. El obispo y el pastor de nuestras almas es el Señor Jesucristo. Es el Señor, es el Señor. Porque la salvación tiene que ser cristocéntrica. El Evangelio tiene que ser cristocéntrico. Cristo salva al pecador. Los pecados se limpian por la sangre de Cristo derramada en la cruz. El perdón de los pecados se alcanza por la fe en Jesucristo. La entrada al cielo es porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son ellas nuevas. Todo tiene que ser Cristo, nuestro Señor. Todo tiene que girar en torno al Señor Jesucristo. No a otra cosa, porque si no, sería otro evangelio diferente. No que haya otro evangelio, dice Pablo a los Gálatas en capítulo 1, como leímos. No que haya otro, sino que hay algunos que lo pervierten, lo perturban. ¿Cuál había sido el peligro de los Gálatas? Que ellos habían recibido al Señor a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo había entrado en ellos, había hecho una transformación en su vida, porque el Espíritu Santo es vida, el Espíritu Santo es Dios mismo obrando en nosotros. El Espíritu Santo hace toda la transformación desde dentro hacia afuera. La religión busca que el hombre deje desde afuera hacia adentro y muchas religiones dicen no tome, no beba, deje las drogas, deje las mujeres, desde afuera hacia adentro y luego acércate a Dios. El Evangelio de Cristo dice, ven a Cristo tal como estás, y el Señor es el que transforma. El Señor es el que hace los cambios a través del Espíritu Santo. Ayer mostraban en la televisión un reportaje acerca de una persona que era un lanza internacional. Había robado en varias partes del mundo. Había pasado por tantas cosas. Y él había encontrado que nada le llenaba, que siempre había un vacío hasta que encontró al Señor Jesucristo. ¿Qué cambio en esa persona? Cambio que no lo pudo hacer la sociedad, que no lo pudieron hacer 10 años de cárceles, que no lo pudieron hacer los programas de rehabilitación. Pero el Señor, a través del Espíritu Santo, hace que una persona cambie. La religión busca y dice, deja esto, y luego vienes a Dios. El Evangelio verdadero, para demostrar el poder del Espíritu Santo, que algunos dicen la manifestación del Espíritu Santo, la manifestación más grande del Espíritu Santo es que cambia a una persona, es que limpia nuestras bocas de la grosería, de las mentiras, de las calumnias, de los chismes. Porque las demás cosas pueden ser imitadas. Pero el cambio que el Espíritu Santo puede provocar, eso no es imitable. No es imitable. El que oye mi palabra y cree al que me envió,
tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es interesante que dice Juan 5:24, el que oye mi palabra, lo hemos visto, y cree al que me envió. ¿Quién le envió al Señor Jesucristo? Le envió Dios. Podría decir entonces el texto, y cree en el que me envió. O sea, creer en Dios. Pero no dice así. Dice, y cree al que me envió. Creer al que le envió es creerle a las palabras de Dios. Porque creer en Dios nos salva. Si tiene un lápiz, un cuaderno, apunte este texto. Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2, versículo 18. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y mire el texto que viene a continuación. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Lo había leído alguna vez? Santiago 2, 19. Santiago 2, 19. ¿Tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ojo con eso. Los demonios no tienen salvación. No están en el cielo. Pero ellos creen en Dios. Y más aún tiemblan. O sea, el creer en Dios nos salva. Juan 5:24 dice, el que oye mi palabra, estamos hablando de la palabra del Señor, que oye mi palabra y crea al que me envió. Y el Señor dice, esta es la voluntad de mi Padre que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna. Esa es la voluntad de Dios el Padre, que miremos al Hijo. Ni siquiera nos llama a mirar al Padre, el mismo Padre, el mismo Dios, hace que todos miremos a nuestro Señor Jesucristo, que todo sea en Él, para Él, que en todo Él tenga la preeminencia, que en todo Él sea exaltado, hasta en el cielo. La adoración, la alabanza, la gloria, el loor va a ser para el Cordero que fue inmolado, para el Cordero que vive por los siglos de los siglos, que con su sangre nos ha derramado, de toda lengua, pueblo, nación, de todo linaje. Es todo cristocéntrico. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene. Es una frase posesiva y en tiempo presente, en tiempo actual, el ahora. No dice tendrá vida eterna. No dice el que cree en mí podría tener vida eterna. El que cree en mí, espera el día del juicio para saber si tiene vida eterna. El Señor es claro, dice, el que oye mi palabra y cree, tiempo presente, el que cree al que me envió, tiene. ¿Cuándo tiene? Ahora. Ese es el tiempo en que está escrito. Tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, de muerte a vida. Y es importante esto, y lo repetimos porque muchas veces esto no está presente en las predicaciones. Se deja en la expectativa angustiosa a una persona de tal vez podría en un futuro ser salvo, tal vez si hace ciertas cosas podría alcanzar la salvación, dice otro. Pero el Señor dice, el que cree, tiene posesión, tiempo presente, posesivo, tiene vida eterna. Y luego reafirma y asegura, y no vendrá condenación. ¿Por qué? Mas ha pasado de muerte a vida. Ese es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a ir a escuchar un himno y quedarnos con esto. Hemos estudiado un texto a la vez y en el día de hoy hemos visto Juan 5:24, hemos considerado Santiago capítulo 2 versículo 19, donde dice que los demonios creen y tiemblan y creen en Dios, pero no son salvos.
y hemos visto Gálatas capítulo 1, donde hay que tener cuidado que se tergiverse el Evangelio de Cristo. Vamos a ir a una pausa musical y luego vamos a continuar con el estudio de la palabra del Señor. Aunque en esta vida no tengo riqueza, sé que hay en la gloria tengo una mansión. Cual alma perdida entre las pobrezas, que mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Por el mundo yo voy caminando, de prueba rodeado y de tentación, pero a mi lado viene consolando mi bendito Cristo en la turbación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Pueblos todos del linaje humano, Cristo quiere darles plena salvación. También una casa para cada hermano fue a prepararle a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol.
Queremos volver a reiterar nuestra bienvenida a nuestros amigos y hermanos que nos escuchan y los saludamos en el nombre del Señor. Estamos estudiando en el libro de los Hechos y estamos en el capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 36 en adelante. Este es el discurso de Pedro después de haber recibido el Espíritu Santo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Muy bien, como estamos considerando el discurso del apóstol Pedro luego de la venida del Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo vino para quedarse aquí en la tierra, entre los creyentes, en los cuerpos de los creyentes, y para guiar a la iglesia. La iglesia que antes no existía, y esto tenemos que tenerlo muy claro, porque muchos confunden a Israel con la iglesia. La iglesia en el Antiguo Testamento no existía. La iglesia nació el día de Pentecostés y se formó con aproximadamente 120 personas que estaban allí en el aposento alto. Ellos fueron los formadores, los que iniciaron, o por medio de ellos inició la iglesia del Dios viviente. Y como ya lo hemos manifestado y vamos a seguir enseñando, la iglesia es el cuerpo de Cristo en figura. Una de las figuras preciosas que tenemos en la palabra de Dios es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahora estos judíos que habían rechazado al Señor Jesús debían mostrar públicamente su arrepentimiento para con Dios. No era el hecho de decir ellos: yo creo solamente, porque ya, como hemos escuchado, la palabra de Dios nos enseña claramente que aún los demonios creen y tiemblan. Ahora, ¿por qué tiemblan los demonios? Ellos tiemblan porque saben que están destinados a la condenación. Para ellos no hay remedio. Dios no se compadeció de ellos, se compadeció de nosotros, de la descendencia de Adán. Nos amó de tal manera que envió a su Hijo para que muriera en la cruz, a fin de que todos los que en Él creemos tengamos vida eterna. Así, estas personas ahora, al escuchar el mensaje del Evangelio, hay un cambio de actitud en ellos para con Dios y para con el Señor Jesucristo, a quien ellos habían entregado a muerte delante de Poncio Pilato, y habían pedido que se soltase a un homicida. Así ellos están
totalmente arrepentidos de aquello y quieren mostrar su arrepentimiento. Y ellos dicen, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro les dice, arrepentíos. El arrepentimiento conlleva un cambio de actitud. No se trata de decir yo estoy arrepentido, pero seguir de la misma forma, ¿no? Hay un cambio de actitud y tiene que verse. Luego el bautismo, como en este caso especial ellos tenían que bautizarse para demostrar que realmente era un arrepentimiento genuino el que ellos habían tenido. Y ellos se iban a bautizar de acuerdo al mandato del Señor Jesús. Cuando leemos aquí en el libro de los Hechos, en muchas partes, como se dice, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús, es lo mismo que decir, o como el Señor Jesús mandó. Y el Señor Jesús mandó que todos aquellos que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego de que estas personas han sido transformadas, fueron transformadas por el poder de Dios, el Espíritu Santo vino también a morar en ellos, porque el Evangelio salió de allí, de Jerusalén. Y para los judíos, para ellos era en primer lugar. Ellos tenían la primera prioridad en cuanto a la salvación, en cuanto a la vida eterna. Pero ellos la rechazaron. Solamente un pequeño grupo creyeron en el Señor Jesús. Así, el Evangelio es para todas las personas, para cuantos Dios llamare. Y en esos para cuantos Dios llamare, ahí está incluido usted. Están incluidas todas las personas que están escuchando en esta tarde el mensaje del Evangelio y que aún no han recibido a Cristo como su Salvador personal, que aún no tienen asegurado su futuro por la eternidad, que aún están en la condenación. Para ellos, para usted, es el mensaje del amor de Dios. Dios le ama, Dios quiere salvarle y le invita a que venga a Él así como está. Así dice que muchos recibieron la palabra de Dios, o sea, creyeron en el Señor Jesús. Y luego se bautizaron. El bautismo, como también lo hemos mencionado, es para aquellos que han creído. Uno no se bautiza para creer, uno se bautiza porque creyó. Uno no se bautiza para ser salvo, se bautiza porque es salvo, porque el agua no tiene ningún poder en contra del pecado. El profeta dice en la antigüedad que aunque amontones jabón sobre ti, aunque te laves con lejía, la mancha de tu pecado permanece para siempre. Y preguntamos entonces, ¿y quién nos puede limpiar del pecado y de la maldad? Y el apóstol Juan nos responde, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así, ellos fueron bautizados e inmediatamente fueron añadidos aquel día a la iglesia. Se añadieron a la iglesia como 3.000 personas. Y aquí hay cautela en este dato porque no dice tajantemente fueron 3.000 personas, sino como 3.000 personas. Porque a veces cuando hay algunas personas que dicen creer en Cristo, tienen que luego demostrar esa nueva vida. ¿Y cómo iban a mostrar esa nueva vida en el Señor? Perseverando en la doctrina de los apóstoles, vale decir, en las enseñanzas que están escritas en el Nuevo Testamento, en las cartas. Ahí está todo lo que es la doctrina para la iglesia, lo que Dios ha dejado a nosotros para que nosotros obedezcamos y sigamos sus preceptos, sus pasos. La iglesia no tiene reglamentos creados por hombres pecadores, sino el único reglamento, el único estatuto que la iglesia tiene y que la rige es la palabra de Dios. Porque no es la iglesia una institución humana, no es una organización humana en donde haya muchas cabezas,
muchas personas que estén dirigiendo en diferentes formas, ¿no? La iglesia es en figura el cuerpo de Cristo. Y tal como nos enseña la palabra de Dios, este cuerpo, que es un organismo vivo, tiene una sola cabeza. Y esa cabeza es el Señor Jesucristo. No hay un hombre que sea la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo y nadie más. Dice el apóstol Pablo, escribiendo en la primera carta a los Corintios, para que veamos esta verdad de las Escrituras y que no son cosas nuestras solamente, sino en lo que la palabra de Dios nos enseña. En el capítulo 11 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Y luego dice: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es si se hubiese rapado. Porque la mujer no debe, si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Y luego dice en el versículo, quiero llegar al texto, donde dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. A ver si... Ya, vamos a seguir leyendo. Dice: pues él es imagen y gloria de Dios, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Dice el versículo 17, ahí cambia el tema y el texto, ando medio perdido del texto en realidad. Dígame, Pedro. Bueno, vamos mientras que buscamos el texto donde se nos señala y se nos enseña que Cristo es la cabeza de la iglesia. Vamos a continuar con el tema. Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros todos somos miembros de ese cuerpo en particular. Y esto lo vamos a ver en el capítulo 12 de esta primera carta a los Corintios. Porque dice el versículo 12: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, libres. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahí estamos hablando de lo que leímos en el capítulo 2 del libro de los Hechos,
en cuanto a la venida del Espíritu Santo. Así, aquí se está dando a conocer y se está hablando de cómo la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y dice luego, más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y luego dice el versículo 24, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Así, ahí tenemos que nosotros somos miembros de el cuerpo de Cristo, todos miembros de un organismo vivo, de un organismo que tiene vida y no de una organización muerta. Así, tenemos que siempre considerar ese detalle, que la iglesia no es una organización, sino un organismo. En Efesios dice. En Efesios, sí, eso estaba buscando, Efesios. 5:24. ¿Puedes leerlo, por favor? Efesios 5:24 dice, 5:23, Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Gracias. Ahí tenemos el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios. Él aclara muy bien esto, que Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el único que puede mandar y ordenar en la iglesia. Los demás formamos este cuerpo y cada uno como miembro tiene una función por lo menos que cumplir en ella. Y esa función, como hemos leído en la carta a los Corintios, es en beneficio de los demás miembros y en beneficio del cuerpo mismo, nunca en beneficio personal. Así, las organizaciones que lamentablemente a veces se ven en las iglesias que desfiguran completamente lo que es la iglesia bíblica, la iglesia que el Señor Jesús estableció. Y no se permite al Espíritu Santo que guíe, que ordene y que dirija la iglesia. En donde leímos nosotros en Corintios el capítulo 12, usted puede leer cómo hay diferentes miembros en el cuerpo y con diferentes funciones en beneficio de este cuerpo y de los demás miembros. Eso el Señor Jesús lo ha dejado muy bien establecido y así podemos ver y considerar de esta forma cómo es la iglesia del Dios viviente, un organismo vivo. Así aquí tenemos cómo estos creyentes participan en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El partimiento del pan, cuando leemos ese término aquí en el libro de los Hechos, tenemos que entenderlo de acuerdo al contexto. En este caso aquí particular tiene que ver con la celebración de la cena del Señor, el memorial que Él dejó para que la iglesia haga memoria de Él cada primer día de la semana, como lo hacía la iglesia primitiva, como leemos también en este libro de los Hechos, que ellos
celebraban cada primer día de la semana la cena del Señor, pero también en ocasiones se ve como un ágape o como una comida en comunión entre los creyentes. Por eso hay que entenderlo de acuerdo al contexto. Pero en este caso tiene que ver con la cena del Señor. Y por supuesto las oraciones es una de las reuniones importantes de la iglesia que lamentablemente se adolece mucho de ella, porque es la herramienta, es la forma en que el creyente en Cristo se comunica con su Señor. Es como tener una audiencia con el Creador de todas las cosas, donde podemos conversar con Él a través de la oración y escuchar su voz a través de la lectura de la palabra de Dios. Es el diálogo en la forma. Podemos acudir para alabar, para glorificar su nombre y también para hallar gracia para el oportuno socorro cuando estamos en necesidad, cuando estamos en algún problema. Así, al ver todas estas cosas que ocurrían allí en Jerusalén, dice que sobrevino temor. Este es un temor reverente a toda la persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Estas señales y maravillas, sin dudas, eran hechas por el Cristo resucitado a través del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Y eran señales. Era la confirmación de parte de Dios que el evangelio que ellos estaban anunciando, que ellos estaban proclamando, era el evangelio de Dios y no eran inventos como estaban acusándoles, no eran falsas enseñanzas. Dios apoyaba el anuncio del evangelio desde el cielo, haciendo estas señales y estas maravillas que causaron mucho asombro y mucho temor a las personas. Y la actitud de los creyentes, de aquellos que habían recibido a Cristo como su Salvador personal, era que estaban todos juntos y tenían en común todas las cosas. Dice, y vendían en aquel tiempo sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Por qué? Porque vino una gran persecución, y esa persecución permitió que muchos perdieran sus propiedades, perdieran sus trabajos y sufrieran pobreza. Entonces aquellos que tenían, ellos apoyaban a los que no tenían para que pudiesen sobrevivir y así ir creciendo tanto en la vida espiritual como en la vida física, en armonía. Y dice, y perseverando, vale decir, esto de perseverar es estar siempre avanzando de un mismo ánimo. Cada día, no era que se juntaran una vez a la semana, o 2 veces al mes, o no sé, era cada día ellos estaban juntos, y estaban juntos de un mismo ánimo para alabar a Dios, para aprender de la palabra de Dios. Comían juntos, tenían gran comunión. Y dice, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Mire qué maravilla resulta esto. El corazón redimido, el corazón que ha sido limpiado, que ha sido transformado por la gracia de Dios, no buscará ni tendrá otra mayor ocupación que no sea el de alabar, el de glorificar a su Dios, porque entiende, porque comprende que después de haber estado condenado por el juicio de Dios, por el pecado, ahora ha sido libertado, ahora es libre, ahora ha cambiado su situación. Después de ser un esclavo del pecado, ahora es hijo de Dios, es heredero de Dios y coheredero con Cristo. Ahora el futuro que tiene es esplendoroso, es maravilloso, porque el futuro que le espera
es el estar con Cristo por toda la eternidad, alabando y glorificando su nombre. Antes, el futuro era espantoso porque iba al lugar de condenación, en donde leemos en la palabra de Dios que el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Pero ahora es un nuevo destino, una nueva forma de vida, una nueva expectativa, una nueva esperanza. Y el Señor dice, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vale decir, cada día en aquel tiempo habían nuevas conversiones. Habían gente que escuchando el mensaje del Evangelio, este mensaje que nos enseña, que nos dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna ahora y en el futuro no vendrá a juicio, porque ha pasado de muerte a vida. ¿Y por qué no vendrá a juicio? Porque el juicio por el pecado ya lo sufrió Cristo en la cruz. Y Dios no va a cobrar 2 veces, sino una sola vez. Así el creyente ya está liberado. Para él no hay ningún juicio condenatorio, porque Cristo lo pagó en la cruz. ¿Quieres tú, querido amigo, tener esta seguridad, esta tranquilidad? ¿Qué tienes que hacer solamente? Creer que cuando Cristo murió, Dios tomó tus pecados y los cargó en el cuerpo de Cristo sobre el madero. Pero creerlo con todo tu corazón, con toda tu alma, pidiendo a Dios que Él perdone tus pecados a través de la muerte del Señor Jesús. Vamos a ir a escuchar otro himno y luego nos despedimos. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, que murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Eh,
Queremos invitarle a nuestras reuniones en Pedro Aguirre Cerda 189, el día miércoles estudio bíblico dialogado y el día viernes ministerio de la palabra del Señor. Estas dos reuniones son de 7 a 8 de la tarde, Pedro Aguirre Cerda 189, y el día domingo también a la misma hora, predicación del Evangelio en el mismo lugar. Nos despedimos, si el Señor lo permite, hasta el próximo jueves y deseamos que tengan un buen fin de semana y que ojalá puedan entender el mensaje de salvación. Sublime gracia del Señor, pecador salvó, fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. En los peligros, aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz, feliz, guiará feliz. Y cuando en Sion